Hermanos, ¿cómo han estado? Vamos a orar para empezar la administración de la palabra, el tema de la independencia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo a todos y que la fe y la esperanza y el amor del Señor sigan bien férreos en ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias por este nuevo tiempo, Señor, que nos das, por tu palabra, Señor, que viene, Señor, para hacer estos temas, bendito Dios, para que tú prepares los corazones, Señor, los abras y empiece, Señor, la palabra a penetrar, Señor, para discernir, para entenderla, para hacerla, Señor. Gracias te damos, Señor, porque esto nos limpia, Señor, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, de toda independencia, Señor, de esa falsedad, de esa mentira, Señor, que nos hemos creído, bendito Dios. Nosotros te damos gracias por el amado, Señor, por su sacrificio, por su sangre que nos limpia, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, nuestro amigo, Señor, nuestro consejero, el que está aquí con nosotros, Señor, ayudándonos y formándonos para que seamos ese templo hermoso y precioso para que habiten los tres, Señor. Así que te damos gracias por esa preparación que estás haciendo, Señor, por esa fortaleza que traes cada día, Señor, ese consejo, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia, bendito Dios, que necesitamos en estos tiempos, ese discernimiento, Señor. Nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús y en tus manos colocamos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar la independencia. Entonces miramos que la independencia dice que no depende de autoridad ni de rango superior. También dice independencia es gobernarse uno mismo. En otro tema dice también es el control en las decisiones que afectan a las actividades personales diarias. Y ser independiente es que no depende de otro o no necesita de lo demás. Entonces debemos entender que todo lo que nos separa de Dios solo viene para destruir nuestras vidas. Mira, hermana, que cuando estamos hablando de independencia, eso sí que se oye ahora, hace mucho ratico se oye acerca de la anarquía y tiene un símbolo y eso en los grafitis, en la calle se ve mucho, que es una A mayúscula encerrada en un círculo, eso quiere decir anarquía y la anarquía es la ausencia total de la estructura gubernamental en la persona, o sea que no tiene un mando, o sea, en ella no hay, en la persona no se deja mandar de nadie. Y cuando se habla de la anarquía gubernamental de un Estado, es la ausencia de esa estructura y cada uno hace lo que uno quiere, por decirlo así. Entonces, la anarquía es lo que en nosotros podríamos hablarlo como la independencia. Pero la anarquía es la falta del gobierno aún en uno mismo. Entonces hay personas que se abandonan en dejarse, en bañarse, en peluquearse y entonces empiezan, es un concepto hasta un filosófico y en la moral de la persona donde no deja que nadie lo gobierne. ¿Sí? Esto tiene que ver con la anarquía. Entonces, pastor, el hombre siempre está buscando esa independencia tanto emocional, espiritual y económica, ¿sí? Y eso lo vemos
en el transcurrir de nuestra vida hemos visto todo eso, que uno espera cumplir determinada edad para uno independizarse, entre comillas. Sí, los jovencitos llegan a los 10, quieren llegar a los 18 años para salirse del Hotel Mama, por decirlo así como dicen, y llegan para querer independizarse y hacer lo que ellos quieran, lo que a ellos les place, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver mucho con una influencia, y esas influencias tienen que ver con las redes sociales, tienen que ver con todo lo que, aún la música que se está ministrando, allí viene toda esta ministración. Hermanos, entonces miremos este ejemplo tan práctico que hay aquí en Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, hermanos, aquí vemos a este hijo que no tuvo ninguna prudencia con su papá de pedirle bienes, siendo que aquí en lo físico siempre se da, o los bienes es después la herencia después de que los padres o la persona que le va a dejar fallece, ¿sí? Pero este muchacho no tuvo esa prudencia y se adelantó a los acontecimientos. Y en particular que es un hijo menor, o sea que es uno joven, ¿sí? También dice que cuando le fue entregado todo, el hijo lo fue y se apartó de él y desperdició todo lo que se le dio. Entonces pasó a manos de otro gobierno, el gobierno donde está Satanás o el enemigo, porque él vino, que dice Juan 10:10, que él vino a matar, a destruir y a robar. Entonces fue una forma como se robó ese hijo y lo fue destruyendo. Seguimos leyendo. Versículo 14, entonces dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mira, hermana, que es bien importante esto que nos habla la palabra de Dios, porque nosotros vemos muchos jóvenes, muchos hombres como habitantes de la calle, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que mirar todo aquello que están pasando para que un día puedan llegar y reflexionar y decir, uy, no, esto voy a volver a la casa de mi padre, ¿sí? Voy a decirle, voy a arrepentirme. Y muchas veces nosotros dañamos algunos procesos que el Señor está haciendo con personas, y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a evangelizar a la galería, allá vemos creyentes, allá vemos pastores, allí vemos adoradores, allí vemos ministros, hijos de Dios, los vemos y están pasando por unas cosas. Nosotros le damos palabra y todo ello, y que se levanten y vuelvan a casa, o sea, a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero, hermanos, muchas veces nosotros podemos dañar procesos donde hay gente que ahí mismo le están pidiendo es comida, deme un plato de comida, deme tal cosa, ¿sí? Y podemos dañar situaciones donde el Señor quiere que esa persona se arrepienta y se vuelva a Él. Así es, hermano, porque mire que una vez que estamos evangelizando por toda la cuadra donde están las ventas de las gallinas, había un muchacho que él ahora es el que parquea los carros, y él buscaba en las aguamasas porque nadie le daba, y dice que el Señor ahí en medio de la aguamasa, en una luz, le dijo: ¿por qué buscas aquí? Yo no te he llamado a esto.
Le dijo esto 2 veces. Y entonces dice él que si nadie le daba y que eso fue una de las formas como el Señor lo atrajo a él y él entonces reaccionó. Dice que eso fue tan tremendo que él reaccionó y él empezó a caminar en el Señor. Y hoy en día el parque Asca y está siendo restaurado por el Señor. Entonces vemos lo que usted dice ahí, que cómo uno puede dañar un proceso porque no, venga, le doy, venga tal cosa. Y mire que el Señor cuando Él tiene un llamado para alguien, Muchas veces ni se arrepienten, entonces uno está dando dinero para eso y siguen en las drogas y siguen en las drogas y tienen que llegar a un estado donde levanten su cabeza, porque el Señor, Él no quiere que sus hijos todos perezcan en las celdas, en las cárceles. así es, hermano. Entonces, por eso tienen que llegar al estado como este hijo que se salió de la autoridad del padre para hacer lo que a él le parecía. Entonces, cuando se salen de la autoridad del padre, entonces piensan que pueden hacer con la vida de ellos lo que quieran. Entonces, ahí cuando entran en ese gobierno, como nos hablaba nuestra hermana, del maligno, y él entonces los lleva a vivir conforme él quiere. Y lo tremendo es que conforme él quiere, sí caminan. ¿Por qué? Porque él los lleva a la destrucción, venda y hace todas esas cosas con ellos, pero es porque por salirse de la autoridad del Padre. Sí, hermanos, por eso el Señor nos dejó papá y mamá, sí, nos dejó autoridades. Pero nosotros cuando vamos llegando a una edad, entonces queremos zafarnos de esas autoridades en vez de honrarla, como dice el Señor. Entonces vemos que aquí Dios lo vuelve en sí, porque es Dios, Él pone el querer como el hacer. Entonces Dios lo vuelve en sí a este joven para que él tenga en cuenta todo lo que hizo el papá, todo lo que hay en su casa que era de él y que él lo echó por la borda, como dicen algunos, ¿sí? Entonces dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, nuestro Padre, cuando nos salimos del camino, cuando nos detenemos, cuando nos vamos a dar una vuelta al mundo, que dicen muchos, yo me voy a dar una venteadita, y resulta que en la venteadita saca Satanás y lo acribilla ahí. Entonces siempre el Padre está esperándonos. El Padre no nos va a buscar. El Padre siempre está allí en su posición esperando que nosotros volvamos. Y es bien importante que el Espíritu Santo, en este tiempo que está sobre toda la tierra, Él hace el convencimiento en su corazón. Y por eso es que el Hijo Pródigo dice que volvió en sí. Y esa es la parte importante. También, del arrepentimiento. Sí, pastor, y también les trae el arrepentimiento, porque él dice, y levantando y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero dice, me levantaré e iré a mi padre. Aquí ya está tomando conciencia de lo que le está sucediendo. Sí. Y dice, y levantándose vino a su padre. Entonces el Espíritu Santo hace el trabajo también del arrepentimiento, de reargüirlo, sí, de pecado, sí, de que él tiene que volver de nuevo a su padre. ¿Sí? Y esa es la parte importante, hermana, que cuando uno se ha independizado, entonces ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que se ha independizado del Padre, y que el primer punto es de que el Espíritu Santo lo reargulle y uno trabaja en esa parte del arrepentimiento, volver en sí, de lo que perdió y de la vida que está llevando allí. Porque él dice, en la casa de mi Padre muchos jornaleros hay. Él creía que el Padre no lo iba a tener como hijo porque ya le había pedido toda la herencia, ya le había dado toda la herencia, y dice,
hasta había perdido su identidad porque venía como jornalero, no siquiera ya no se veía como un hijo, pero mientras que cuando llegó dice que el padre salió, entonces mire que como nuestro padre nunca dejamos de ser hijos. Así es verdad. Nosotros, así estemos en el lugar en que estemos, es que es un engendramiento, hermanos, es un engendramiento de parte del Padre y no es, o sea, así como lo engendra papá, mamá a uno, y así uno esté en el lugar que uno esté, en las condiciones que uno esté, uno nunca deja de ser hijo de papá y mamá. Asimismo, uno nunca deja de ser hijo de Dios. Por eso dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces mire que aquí se ve cómo el Señor cumple su propósito, ¿sí? Con sus hijos. Así les toque traerlos de por allá donde se vayan, Él los vuelve en sí. Les trae el arrepentimiento, todo este trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, hermanos, entonces ahora miremos una verdad, el principio. Vamos a Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí está bien explicado que es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo que están trabajando. Pero todo está sujeto a Dios, todo está sujeto al Padre, ¿sí? Este es el principio de todo ser humano, de toda la existencia, de toda la creación. Entonces vamos a Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira, hermana, que esto respalda lo que dice el Evangelio según San Juan, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el Verbo. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces en Colosenses nos está diciendo acerca de que el Verbo ahorita ha venido y Él es la imagen del Dios invisible, o sea, manifestado en hombre. Dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y entonces aquí nos dan unas jerarquías, sea tronos, sea dominios, sea principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, o sea, el Verbo, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces todo está gobernado por Él, y aún Él es el que da la vida, como nos lo dice allí en Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que todo en Él subsiste, todo, o sea, todo depende de Él. Sí, hermanos, por eso en Hebreos 1:3 dice que Él es el que sostiene y sustenta todas las cosas con su poder. Y lo mismo en Apocalipsis 22:13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, como estábamos leyendo en Colosenses 1, del 15 al 17, nos leía la hermana que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Entonces vamos a ver qué es lo que hay en los cielos.
Entonces vemos allí en el llamamiento que se le hizo a Isaías y él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Entonces vemos que en Isaías 6:6, vamos a leerlo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Entonces vemos en esta creación de lo celestial, vemos a los serafines, que eran seres, que son seres celestiales que rodean el trono de Dios. Todos tienen un oficio. Luego miramos a los querubines, que los vemos en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Esto los vemos allí en la puerta del Edén, que Dios los puso allí. Dice que a unos querubines, más la espada flambeante que decía, pero ¿para qué? ¿Cuál era el oficio? Guardar. ¿Sí? Ellos guardaban. A estos los pusieron a guardar el camino del árbol de la vida. Miremos a otro que nos dice de tronos, de dominios, que lo leímos o lo vamos a leer en Efesios 1:21. Leamos que ahí hay otra parte. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces vemos tronos, vemos dominios en lo que leímos, vemos principados, potestades, los arcángeles, los ángeles que vemos en Hebreos 1:14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces estamos viendo que todas estas jerarquías tienen diferentes oficios. También en Daniel 4:17 vemos los vigilantes, también vemos santos, vemos los vivientes. También dice en los vigilantes que son guardianes. Entonces todas estas jerarquías tienen leyes y principios divinos, eternos. Como lo que nuestro ministro nos estuvo enseñando de los principios, ya dio el segundo tema de los principios, y uno de los principios lo vemos en la palabra en Levíticos 11:44. Porque yo soy Yahvé vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces el principio es ser santo como Él es santo. Miremos otro principio en Lucas 9:23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, ésta la salvará. Entonces uno de los principios es negar nuestra vida, ¿sí? Es la negación. Corazón. Entonces, hermanos, vamos a la palabra, a Ezequiel 28:13, y vamos a mirar cómo empezó la independencia, quién la inició, cómo entró la iniquidad, cómo entró el pecado. Entonces, leamos.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y pasemos también a Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos a este querubín protector que estaba en el Edén, el Señor lo creó y lo puso en el monte santo, ¿sí? Miramos que sus vestidores tenían 9 piedras más oro. Dice hermana, discúlpame un momentico, para hacer una salvedad, para hablar acerca de lo que el Señor muestra en Ezequiel y muestra en Isaías, que nosotros lo tomamos como si el Señor estuviese hablándole acerca de ese querubín, acerca de Satanás en su caída. Y debemos entender que el Señor está hablando aquí de Tiro, igual que en Isaías está hablando del rey de Babilonia. Pero entonces nosotros debemos de entender que es una alegoría, es algo que el Señor muestra. Por ejemplo, cuando en Juan 10:10 el Señor habla y dice que Satanás, nosotros lo tomamos así, que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Sin embargo, ahí no lo dice. Ahí dice que el ladrón. Pero sin embargo, nosotros entendemos que esta es la obra de Satanás en nuestras vidas, cuando no conocíamos del Señor y aún si no somos vigilantes. Igualmente, entonces aquí en Ezequiel y en Isaías también se toma estas cosas acerca de Satanás y de su caída. Gracias, ministro. Entonces, mirando a este querubín protector que era perfecto, y el Señor le había dado también una sabiduría a él, y era perfecto, como dice ahí, en todos sus caminos desde el día que fue creado. Y su oficio era vigilar, porque lo vemos en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y vemos como este ser, este querubín protector que el Señor hizo, que se llamaba Lucero de la Mañana, y luego tomó otros nombres después de su caída. Vemos el oficio de él, que era vigilar, lo que nos leyó la hermana. Estaba en el Monte Santo, lo pusieron en el Monte Santo y estaba en el Edén. También vemos que la sabiduría que Dios le dio la corrompió por causa de su esplendor.
Entonces era un querubín hermoso y esplendoroso, y también era hermoso. Entonces, por la sabiduría hizo contrataciones y se llenó de iniquidad y pecó. Luego, a causa de su hermosura, se enalteció su corazón. Y en su enaltecimiento dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces vemos ese enaltecimiento en lo que quedó. Y en ese deseo de su corazón vemos cómo opera un deseo en el corazón. Vamos a Santiago 1:14-5. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mira, hermana, que esto es bien interesante porque este querubín protector, él decía que él quería sentarse en el monte santo de Dios, y aún dice junto a las estrellas de Dios. Y entonces en el libro de Job nosotros vemos en Job 38 que dice que cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ahí estaba él en esa creación. Pero igualmente nos dice aún en Hebreos, nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, queriendo decir esto, que él anhelaba y él deseaba ese puesto que estaba allí vacío, porque todavía no habían hecho la creación del hombre y todavía el hombre no había caído. Entonces debemos entender, hermanos, de que esos anhelos que tenía él, dice aquí en Isaías 14:13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo, él se sentó a la diestra de la majestad en el trono, ahí. Entonces eso era lo que él anhelaba y eso fue lo que deseó. Entonces seguimos mirando a Ezequiel, como dice: ¿cómo caíste del cielo? Lo vemos cuando empezamos a leerlo, lo vimos que él estaba en el huerto del Edén. Entonces, mire las intenciones de su corazón, de estar donde Isaías miraba lo que el Señor le mostraba. Entonces miramos cómo luego fue derribado. En el versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos las caídas de Satanás. Ezequiel nos habla que fue derribado del cielo, donde es sacado del monte santo de Dios. Y cuando es arrojado a la tierra, vemos que él cae al segundo cielo, donde es la lucha de Miguel y sus ángeles, en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este versículo, entonces, nosotros podemos apreciar que cuando fue arrojado de los cielos, y que el hermano nos decía que había caído en el segundo cielo, pues vemos cómo
En el versículo 8 nos dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, o sea, en el segundo cielo, porque ellos estaban peleando, Miguel y sus ángeles, que luchaban contra el dragón y sus ángeles. Allí en Apocalipsis 21 nos dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. también podemos ver esta otra caída en Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también nos lo corrobora el Señor Jesús, nuestro Señor, en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces allí vemos y podemos entender que todo lo que nos separa de Dios solo viene para destruir nuestras vidas o para destrucción de lo que el Señor ha puesto en los lugares a estos seres. Ahora miramos la creación que Dios hizo aquí en la tierra, dice en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Mira, hermana, que esto es bien importante lo que el Señor ministra aquí en Génesis, y debemos de entender que todo lo que Dios hace, lo hace bueno y en gran manera, nos lo dice la palabra. ¿Sí? En la creación de los 6 días de creación, Él siempre, cuando termina algo que crea, por ejemplo, si nosotros vemos en el versículo 4 de Génesis 1, dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Sí? Entonces Él veía todo que era bueno y en gran manera. Entonces, cuando Él crea en el principio, que dice, creó en el principio los cielos y la tierra, debió de haberla creado buena y en gran manera. Entonces dice en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban bajo la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, los estudiosos, los eruditos de la palabra dicen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, allí fue la caída de Satanás, cuando entonces el Señor empieza a ordenar todo aquello que quedó en ese desorden de la caída de Satanás, y empieza a ordenar y a crear todo nuevamente, para que así como un niño que va a nacer, le hacen ese baby shower y le regalan todos los regalos para que cuando él nazca tenga todo. Asimismo el Señor empieza a crear todo para que cuando ese hombre va a ser hecho, entonces tenga siempre todas las comodidades del caso. Aquí miramos, como nos contaba el hermano, que el Señor había preparado la tierra y todo, así como se prepara para un baby shower. El Señor adornó la tierra, ¿sí? Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces miramos que la imagen es el señorío, la autoridad para gobernar, y la semejanza es su carácter, que son los frutos del Espíritu Santo. El señorío es dirigir, mandar, es dominio, y el sojuzgar es sujetar, conquistar, poder, gloria y el gobierno, que es lo que vemos en Lucas 4, en la tentación que Satanás le hace al Señor Jesús. Leamos, versículo 5.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí podemos ver la caída del hombre, todo lo que le entregó a Satanás, y vemos que el hombre, Dios le dijo al hombre que labrara y lo guardase. ¿Por qué guardarse? Y entonces leemos: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí estamos viendo que el mal ya estaba allí, porque le dijo al hombre que lo guardara. Entonces vemos en el versículo 16: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces vemos que el mal ya estaba, que ya la caída de Satanás de los cielos ya estaba en ese proceso. Por eso el Señor le decía: guárdalo, guárdalo. ¿Por qué se habla del mal? Porque ya existía. En la caída del hombre, su dependencia de Dios queda ahora bajo el maligno. Pasa del reino de Dios al reino de las tinieblas. Quedó bajo la influencia del maligno, bajo la dirección satánica. Entonces, como creyentes, Dios nos ha dado mandamientos. Somos dependientes del Señor. Tenemos Espíritu de Santo, tenemos la guianza, tenemos las armas de la luz, los dones espirituales, un llamado, deberes para ser capacitados, que es Efesios 4:12. Tenemos el poder y la autoridad, y así poder caminar en el propósito haciendo la voluntad de Dios. Mientras renovemos la mente nuestra y limpiemos nuestro corazón y no sea vaciada la iniquidad de nuestra vida y ser trasvasados de vasija en vasija hasta que quedemos como nos dice Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, hermanos, hasta que no tengamos nada del maligno ni de nosotros, entonces estaremos de alguna forma regidos por el maligno y estaremos caminando independientemente del amado Jesús. Miremos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, hermana, que aquí podemos ver en esta cita bíblica lo que tú estabas hablando, de que es necesario las ministraciones en nuestras vidas, ¿no? Y el Señor le dice al apóstol Pedro cuando le están lavando los pies, Pedro no quería que le lavaran los pies. Y el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y el lavatorio de los pies era quitar la contaminación de sus pies del mundo, el polvo de la tierra. Pero él igualmente se estaba haciendo como siervo. Entonces podemos mirar que el Señor nos pide que nosotros seamos ministrados, de que salga la iniquidad, porque la iniquidad es la que produce el pecado, de que sea ministrado nuestro corazón, como la hermana lo decía, porque hay muchas cosas y muchos deseos en nuestros corazones. Entonces aquí, por ejemplo, estos eran unos ministros de Dios y estaban profetizando y echaban fuera demonios y también hacían milagros, ¿sí? Lo podemos ver en el caso de Moisés.
el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. Sin embargo, Moisés le pegó a la roca y salió agua, pero fue descalificado. Estos siervos de Dios no estaban haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, el Señor había el respaldo, profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros. Pero cuando en el día, porque aquí nos dice que en ese día, llegado el día, ¿sí? O sea, lo que es el tribunal de Cristo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad. Y dice, muchos me dirán en aquel día, esto es el tribunal de Cristo. Y entonces el Señor va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, haciendo nuestra voluntad, que son las obras muertas, las cuales no nos sirven, sino que son dirigidas por Dios, las que nosotros necesitamos a través del Espíritu Santo. Entonces miramos al Señor Jesús, que Él caminó en el propósito. En otras versiones dice que en los designios, ¿sí? En el propósito, el plan para realizar lo que Dios lo había enviado aquí, y siempre estaba su voluntad sujeta a Dios, su obediencia, en su propósito, en la dirección cada momento. Y miramos cómo el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanos, miramos que Dios presenta dos jefes de raza, o también presenta dos padres de familia, uno celestial y uno terrenal, ¿sí? El primer padre, el primer papá, que fue Adán, que desobedeció, y esta desobediencia la transmitió a todos nosotros. Nos lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahora, Cristo, como hombre perfectamente obediente, vino a ser jefe de una raza o cabeza de una raza nueva después de haber cumplido la redención. Miremos a Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. En Colosenses 1:12, allí vemos cómo nuestro Señor corrige esa transgresión y corrige la independencia. Entonces miramos allí en Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí vemos cómo el Señor hace esa labor, porque el hombre por sí mismo no puede. Entonces el Señor hace esta labor de enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, y muy tremendo lo que dice aquí en Colosenses, que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y podemos ver que para nosotros hubo redención. ¿Por qué? Porque en nosotros fuimos creados a partir de un hombre y una mujer, mientras que los ángeles que fueron destituidos del cielo, ellos fueron creados uno por uno. Y si nosotros vemos a lo del querubín protector, dice que en el día de tu creación, en el día estaban preparados todo
Todos los tamboriles, las flautas, todo estaba determinado para su creación. O sea que, ¿qué pasaría entonces con estos ángeles que cayeron en todas las jerarquías? Entonces tendría que haber un redentor para cada especie, para cada tipo de creación que el Señor hizo. Entonces, por eso, como la hermana estaba hablando de los principios eternos de Dios y sus leyes allá en el cielo, entonces podemos ver también cómo Saúl, él transgredió fue un principio, mientras que David transgredió fue una ley. Entonces la transgresión de los principios lo sacan del gobierno, lo sacan del reinado. En este caso pasó asimismo con los ángeles y también con ese querubín protector. Entonces, hermanos, vamos a ver un ejemplo de un hijo de David que se llamó Absalón en 2 Samuel 3:3. Vemos como este joven, porque era el tercero de los hijos de David, también a David le nació una hija, hermana de Absalón, la cual era muy hermosa. El primogénito de David la vio y se enamoró de ella hasta que consumó una violación. Cuando Absalón se dio cuenta de esa violación de su hermana, la guardó en su casa, pero en su corazón entró ese odio, esa venganza. Y empezó en su corazón a cosechar cómo iba a destruir a su hermano, a su medio hermano Amón. Entonces un día le pidió permiso al rey para hacer un banquete o una fiesta donde estuvieran todos sus hermanos y el rey. El rey le permitió ir con sus hermanos, mas él no fue. Allí fue donde él ya había planeado con sus criados que cuando lo vieran bien tomado, entonces, o bien alegre, como dicen ellos, entonces lo mataran. Y así sucedió esto. Entonces vemos cómo este joven se va saliendo, se va independizando, porque uno de los mandamientos era no matar. Entonces vamos viendo cómo va cogiendo esa independencia. Luego este joven era tan hermoso y muy alabado en Israel y tenía un cabello muy hermoso y muy largo, que cuando se lo recortaba, entonces pesaba 20 ciclos de peso real. Entonces aquí estamos viendo un hermoso joven, pero en la maldad de su corazón ya había cosechado esa independencia. No le importaba nada, no le importaba su padre ni sus hermanos, sino lo que había en su corazón. Y vemos cuando llama al siervo Joab, y como él no va, le prende fuego al campo de cebada que tenía Joab para hacerlo venir. Luego vemos cómo él en el capítulo 5 se subleva contra el rey, que era su autoridad y su padre. Entonces hacía con todos separaba en las puertas de Jerusalén, y allí hablaba cuando la gente venía a juicio, y les daba beso y estaba allí con ellos y les daba el consejo. Entonces así compró el corazón del pueblo de Israel. Leamos en el Salmo 12:3. Dice: Yahvé destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Luego que ya tuvo muchos adeptos, o sea, muchos del pueblo de Israel, se autonombró rey. También vemos en otra parte cómo él le miente a su padre para ir a Hebrón, donde se proclama rey. Luego vemos cuando es avisado al rey David, y entonces él, para proteger a Israel, al pueblo de Israel, entonces sale en huida y su hijo a perseguirlo.
También vemos la muerte de Absalón, que quedó colgado de un árbol. Allí le clavaron unos dardos que se los clavó el siervo Joab a este hombre. Entonces vemos que de nada sirve una independencia, y eso es lo que debemos entender, que todo lo que nos separa de Dios solo viene para destruir nuestras vidas. Todo lo que nosotros tratamos de independizarnos de las autoridades que nos fueron delegadas, como nuestros padres, entonces salimos de su cobertura y empieza la supuesta independencia, pero como lo vimos, no es una independencia, es un camino a la destrucción, porque estamos en el gobierno del enemigo, o sea, de Satanás, que no ama al ser humano, sino que lo quiere destruir. Entonces vemos en una parte de esta historia, vemos un hombre, un siervo, que él no se sale, no toma esa independencia, no se deja influenciar ni por el dinero, ni por lo que le diga a este hombre. Miremos a Segunda de Samuel 18, versículo 10. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itaín, diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Hermanos, entonces aquí podemos ver todo lo sucedido por una independencia, por una actitud del corazón, y todo lo que va abarcando y va absorbiendo todas estas cosas en nuestro corazón. Leamos el Proverbio 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, rey, tiende delante de sus pasos. Entonces miramos que la palabra de Dios nos dice que al hombre los caminos le parecen buenos. También vemos un ejemplo de Caín y vemos el ejemplo de Judas, para que ustedes lo revisen, lo miren, lo estudien y nos puedan compartir ahí en el chat de Roca de Agua Viva. Hermanos, entonces como conclusión, ¿cómo salir uno de esa independencia? Como creyentes que somos, tenemos que conocer las leyes, los principios, los mandamientos, conocer sus promesas, hacer la voluntad del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. En Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. También debemos ser esos hacedores de su palabra, no solamente oidores, y tener ese dominio propio, porque el Señor es el que señala nuestros caminos que debemos seguir. Entonces, cuando sentimos miedo o una situación, ¿por qué no vamos hacia el Señor y le damos esa situación que está en nuestro corazón, que nos molesta, que está creando cosas molestosas y que nos está haciendo pensar en otras situaciones, esos deseos por ir a vengarnos o a tener odios, rencores, por deseos de plata? Bueno, hay muchas cosas que el corazón se nos puede desviar y producir la independencia. Entonces, miremos
Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que ministrarnos cuando tenemos esas cosas en nuestro corazón. Les voy a leer algo como final, lo que el Señor nos ha hablado, y dice así: has caminado en esa independencia. ¿Para qué sirve? ¿Ves cómo caes? ¿De qué te sirve la independencia cuando daña tu corazón? Bueno, hermanos, hoy el Señor nos ha regalado este tema sobre lo que es la independencia, y qué bueno que podamos ponerlo en práctica, porque esto es para cada uno de nosotros, sobre la independencia, y que todo viene de un principio, ¿no? Entonces nos alegramos, hermano, que el Señor pues nos haya puesto esta palabra para que podamos compartirla con cada uno de ustedes, y que aprendamos a depender de nuestro amado Jesucristo, como nos hablaba la hermana, en esa guianza, en esa enseñanza, y ministrando y revisando, y cada día va nuestro corazón, para que no nos vamos a extraviar por situaciones que vienen a nuestras vidas, y entonces nos llenan y nos llevan a cometer actos como los de Absalón, que la hermana lo explicaba, esos actos que llevan a un enfrentamiento, llevan a una envidia, llevan a desear cosas que no nos corresponden desear. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor sea dándonos cada día más entendimiento de todo lo que nos habla. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú traes, Señor, porque todo viene de parte tuya, Señor, y has traído, Señor, en esta administración, a través de tu santa palabra para nuestras vidas, para ser enseñados, para ser edificados, Señor. Gracias, Señor, porque hemos caminado mucho tiempo, Señor, independientemente de ti, Señor. Hemos querido, Señor, hacer cuanto hemos deseado, el anhelo en nuestro corazón, Señor, pero hoy, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, que es, Señor, yendo, Señor, a ti primeramente, dejándonos guiar por el Santo Espíritu, yendo al ministro, oyendo, Señor, a cualquier persona que tú nos hayas puesto como esa autoridad, o que podamos ver que trae ese consejo a nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, obre, Señor, y podamos caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y cada día nos enseña, Señor. Y hoy hemos aprendido, Señor, que es de ti, Señor. Que no es de lo que queremos, no es de lo que anhelemos, Señor. No es el deseo de nuestro corazón. Es la obediencia y la guianza, Señor, a ti. A lo que tú nos hablas, a lo que tú nos dices, a lo que tú quieres, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vemos cómo este joven se va saliendo, se va independizando, porque uno de los mandamientos era no matar. Entonces vamos viendo cómo va cogiendo esa independencia. Luego este joven era tan hermoso y muy alabado en Israel, y tenía un cabello muy hermoso y muy largo, que cuando se lo recortaba, entonces pesaba 20 ciclos de peso real. Entonces aquí estamos viendo un hermoso joven, pero en la maldad de su corazón ya había cosechado esa independencia. No le importaba nada, no le importaba su padre ni sus hermanos, sino lo que había en su corazón. Y vemos cuando llama al siervo Joab, y como él no va, le prende fuego al campo de cebada que tenía Joab para hacerlo venir.
Luego vemos cómo él en el capítulo 5 se subleva contra el rey, que era su autoridad y su padre. Entonces hacía con todos separaba en las puertas de Jerusalén, y allí hablaba cuando la gente venía a juicio y les daba beso y estaba allí con ellos y les daba el consejo. Entonces así compró el corazón del pueblo de Israel. Leamos en el Salmo 12:3. Dice, Yahvé destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Luego que ya tuvo muchos adeptos, o sea, muchos del pueblo de Israel, se autonombró rey. También vemos en otra parte cómo él le miente a su padre para ir a Hebrón, donde se proclama rey. Luego vemos cuando es avisado al rey David, y entonces él, para proteger a Israel, al pueblo de Israel, entonces sale en huida y su hijo a perseguirlo. También vemos la muerte de Absalón, que quedó colgado de un árbol. Allí le clavaron unos dardos que se los clavó el siervo Joab a este hombre. Entonces vemos que de nada sirve una independencia, y eso es lo que debemos entender, que todo lo que nos separa de Dios solo viene para destruir nuestras vidas. Todo lo que nosotros tratamos de independizarnos de las autoridades que nos fueron delegadas, como nuestros padres, entonces salimos de su cobertura y empieza la supuesta independencia, pero como lo vimos, no es una independencia, es un camino a la destrucción, porque estamos en el gobierno del enemigo, o sea, de Satanás, que no ama al ser humano, sino que lo quiere destruir. Entonces vemos en una parte de esta historia, vemos un hombre, un siervo, que él no se sale, no toma esa independencia, no se deja influenciar ni por el dinero, ni por lo que le diga a este hombre. Miremos a Segunda de Samuel 18, versículo 10. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itaín, diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Hermanos, entonces aquí podemos ver todo lo sucedido por una independencia, por una actitud del corazón, y todo lo que va abarcando y va absorbiendo todas estas cosas en nuestro corazón. Leamos el Proverbio 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, rey, tiende delante de sus pasos. Entonces miramos que la palabra de Dios nos dice que al hombre los caminos le parecen buenos. También vemos un ejemplo de Caín y vemos el ejemplo de Judas, para que ustedes lo revisen, lo miren, lo estudien y nos puedan compartir ahí en el chat de Roca de Agua Viva. Hermanos, entonces, como conclusión, ¿cómo salir uno de esa independencia? Como creyentes que somos, tenemos que conocer las leyes, los principios, los mandamientos, conocer sus promesas, hacer la voluntad
del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. En Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. También debemos ser esos hacedores de su palabra, no solamente oidores, y tener ese dominio propio, porque el Señor es el que señala nuestros caminos que debemos seguir. Entonces, cuando sentimos miedo o una situación, ¿por qué no vamos hacia el Señor y le damos esa situación que está en nuestro corazón, que nos molesta, que está creando cosas molestosas y que nos está haciendo pensar en otras situaciones, esos deseos por ir a vengarnos o a tener odios, rencores, por deseos de plata? Bueno, hay muchas cosas que el corazón se nos puede desviar y producir la independencia. Entonces, miremos a Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que ministrarnos cuando tenemos esas cosas en nuestro corazón. Les voy a leer algo como final, lo que el Señor nos ha hablado, y dice así: has caminado en esa independencia. ¿Para qué sirve? ¿Ves cómo caes? ¿De qué te sirve la independencia cuando daña tu corazón? Bueno, hermanos, hoy el Señor nos ha regalado este tema sobre lo que es la independencia, y qué bueno que podamos ponerlo en práctica, porque esto es para cada uno de nosotros, sobre la independencia, y que todo viene de un principio, ¿no? Entonces nos alegramos, hermano, que el Señor pues nos haya puesto esta palabra para que podamos compartirla con cada uno de ustedes, y que aprendamos a depender de nuestro amado Jesucristo, como nos hablaba la hermana, en esa guianza, en esa enseñanza, y ministrando y revisando, y cada día va nuestro corazón, para que no nos vamos a extraviar por situaciones que vienen a nuestras vidas y entonces nos llenan y nos llevan a cometer actos como los de Absalón, que la hermana lo explicaba, esos actos que llevan a un enfrentamiento, llevan a una envidia, llevan a desear cosas que no nos corresponden desear. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor sea dándonos cada día más entendimiento de todo lo que nos habla. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú traes, Señor, porque todo viene de parte tuya, Señor, y has traído, Señor, en esta administración a través de tu santa palabra para nuestras vidas, para ser enseñados, para ser edificados, Señor. Gracias, Señor, porque hemos caminado mucho tiempo, Señor, independientemente de ti, Señor. Hemos querido, Señor, hacer cuanto hemos deseado, el anhelo en nuestro corazón, Señor, pero hoy, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, que es, Señor, yendo, Señor, a ti primeramente, dejándonos guiar por el Santo Espíritu, yendo al ministro, oyendo, Señor, a cualquier persona que tú nos hayas puesto como esa autoridad, o que podamos ver que trae ese consejo a nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, obre, Señor, y podamos caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y cada día nos enseña, Señor. Y hoy hemos aprendido, Señor, que es de ti, Señor. Que no es de lo que queremos, no es de lo que anhelemos, Señor. No es el deseo de nuestro corazón. Es la obediencia y la guianza, Señor, a ti,
a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos dices, a lo que tú quieres, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, gracias, ya.